capitán. Tip número 1. Idioma. Nuestro tip o consejo para ustedes es que cuando vengan a Corea tengan un poco de inglés o un poco de coreano, porque el español no les va a servir de nada. Por ejemplo, cuando yo vine a Corea, para todo tenía que hacer el traductor. Bueno, y en mi caso, o sea, yo sí sé un poco de inglés, pero en cuanto a usarlo, sí te necesitas tener al menos algunas palabras para que te puedas comunicar. Tip número 2. Productos indispensables. Si vienen a Corea les recomendamos que traigan desodorante. Aquí en Corea van a encontrar, pero muy caro o es muy difícil de encontrar. Por eso tu desodorante de preferencia tráelo y es mucho más caro. De igual manera, otro producto que es algo caro y difícil de encontrar es el talco para pies, ya que no hay gran variedad y tampoco fácil de conseguir. También, por ejemplo, lo que podían traer las chicas, que yo, por ejemplo, he necesitado y no he podido encontrar y cuando voy a Chile puedo comprar, es la cera para depilarnos. Porque, por ejemplo, aquí las coreanas no tienden a depilarse con cera y en las estéticas hay, pero es o muy caro o casi no hay. Y también en caso de los hombres, los rastrillos para rasurarse igual son un poco caros y no hay tanta variedad, solo creo que hay una marca o dos. Tip número 3. Hospedaje. Recomiendo que cuando vengan a Corea, antes de venir a Corea, vean y organicen bien su viaje y vean dónde se van a alojar, ya sea por Booking, Airbnb, porque ahí van a poder encontrar ofertas. Por ejemplo, si su vuelo está con un paquete con hotel, es mucho mejor, ya que llegar a Corea y encontrar algo acá es muy caro y muy difícil a veces. Sí, también hay otras opciones como son los Koshibon, los One Room o igual Guest House. Son pequeños como cuartos donde hay familias coreanas donde te invitan a quedarse por una pequeña cantidad. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un pequeño departamento para una persona en el cual cuenta con lavadora, hornillas, baño, un pequeño escritorio, bueno para una persona. Por ejemplo, yo vivo en un hostel con mi pareja y está acomodado para que vivan dos personas cómodamente en un piso 15 y nosotros tenemos bastante espacio y está bien de precio. Tip número 4. Los baños. Les recomendamos, aunque suene algo ridículo, que vengan con la mente bastante abierta a lo que significa baños, porque aquí en Corea nosotros, tenemos una cultura diferente, por lo que nosotros, por ejemplo, cuando vinimos a Corea por primera vez, entramos a un baño público, ya sea en el metro o en algún otro lugar, y había muchos baños en el piso, esos estilo basinicas que son hacia abajo, y nosotros lo miramos y decíamos que qué es esto, no entendíamos qué era. Por eso vengan como muy abiertos, porque hay de todo. Sí, es un poquito extraño al principio, pero con el tiempo te vas acostumbrando. Son algunos casos solamente donde todavía hay esos tipos de baños. Algo chistoso se podría decir es que cuando, por ejemplo, en mi departamento el baño, la taza está luego con la regadera, ya que la regadera está conectada con el grifo y así que no hay como una regadera como estamos acostumbrados a bañarnos. Por eso literalmente van a pasar al baño y se van a bañar al mismo tiempo. Tip número 5, comida. Yo les recomiendo que cuando vengan a Corea tengan o sepan cómo pedir comida no picante si es que en el caso tú no la comes. Por ejemplo, cuando yo vine a Corea por primera vez, yo no como comida picante, nada. Los chilenos no tendemos a comer comida picante. A diferencia de los mexicanos, los chilenos no comemos nada picante. Bueno, por eso, para nosotros los chilenos o por ejemplo de países de Latinoamérica o hispanohablantes que no comemos picante, es un martirio a veces cuando de repente te dan un kimchi jjigae o te dan kimchi porque pica demasiado. Entonces la comida coreana, como es muy picante, puedes pedir como 맵지 않아요 o 저는 매운 음식을 먹지 않아요. Y así la gente va a poder saber, esta persona no come picante, entonces no te prepara con picante y así es mucho más fácil de comer. Por ejemplo, a mí, yo prefiero cocinar en mi casa, que yo puedo cocinar mi comida a mi gusto sin picante, que comer fuera donde a veces como ya va chatarra y esas cosas. Tip número 6, vestuario y calzado, tallas. Yo, por ejemplo, cuando vine a Corea siempre tuve muchos problemas con las tallas, ya sea de pantalón o de brasier, porque por ejemplo aquí en Corea todo lo que son tallas grandes hay, pero muy pocas. La gran mayoría de los coreanos son sumamente delgados, por eso las chicas coreanas cuando van a comprar un brasier normalmente encuentran muchas tallas. Si tú vas a comprar un mall puedes encontrar tallas pequeñas 20, pero una talla un poco más grande quizás una o dos, por eso las chicas más rellenas se las pelean. Por ejemplo, yo aquí les voy a hablar de tallas que va a ser de ropa, de pantalones, de camisas. Por ejemplo, también les recomiendo que traigan pantalones si es que tú tienes una talla un poco más grande, ya sea de un 40 chileno, un 42, porque tallas así vas a encontrar, pero probablemente encuentres unas pocas y se las peleen las chicas. Igualmente los zapatos, vas a poder encontrar cualquier modelo de zapatos, de tu talla vas a poder encontrar, pero por ejemplo las tallas más pequeñas siempre van a ser las más rápidas en agotarse. Tip número 7. Dinero por un día.
Nosotros calculamos que si tú vienes a Corea por día, por 2 comidas, turismo más transporte, sale alrededor unos... Aproximadamente como 35.000 won, esto dependiendo de lo que quieras hacer durante el día. También hay muchas actividades que puedes hacer gratis, como escalar una montaña o ir a algunos templos que algunas veces son gratis. Tip número 8. Turismo. En esta sección les hablaremos de lugares que nosotros como turistas hemos visitado y que nos han parecido interesantes, bonitas. Por ejemplo, yo he ido al Gyeongbokgung en primavera y usar un hanbok, que es una experiencia maravillosa. Bueno, yo los lugares que he visitado, a mí me gusta mucho escalar montañas. Los lugares que he ido es Hwangaksan y Bukhansan, y son unas montañas muy bonitas. El paisaje cuando llegaste a la cima es muy bonito y muy recomendable. A mí también, por ejemplo, me encanta salir a comprar en lugares como Gangnam, Hongdae y también en Nihwa, porque tienes mucha variedad, muchos precios, es muy divertido ir con tus amigas, la vas a pasar genial. Tip número 9. Estación y clima. Bueno, aquí en Corea la mejor estación para venir, yo creo, es primavera y otoño. Por ejemplo, en primavera, que está empezando aquí en Corea, es muy rico el clima, por ejemplo, es muy cálido y hay lugares turísticos como los festivales de cerezo que están comenzando ahora y están preciosos. Si tú vienes en verano, es bonito y también es rico porque puedes ir, por ejemplo, a la costa, a Busan, a la playa, y es muy divertido, pero hace un calor horrible, 40 grados con humedad al 100%. Igual, bueno, otra temporada donde me gusta a mí es otoño, ya que los paisajes se empiezan a ver muy bonitos, muy coloridos, ya que son colores naranja, rojo, amarillo, y la verdad es muy bonito. Otra temporada igual es invierno, pero que empieza a hacer mucho frío y dura así como de 2 a 3 meses. Normalmente aquí en Seúl no llega a nevar tanto, pero sí se siente frío. Tip número 10. Timone. No, entre la variedad de tarjetas que puedes utilizar para el transporte, una de estas es M-Pass, que quiere decir Metropolitan Pass, que esto sirve para usarlo dependiendo de cada día que quieras usarlo. Por ejemplo, va de los 1 día hasta los 7 días y los precios van de los 15.000 won hasta los 64.000 won. Y luego está la T-Money convencional, que es la que usa todo el mundo, los coreanos, que esa T-Money es como el pase, como la tarjeta tradicional, por decirlo, que se puede usar en formato tarjeta o también se puede usar como un colgante, muy fácil de llevar, muy útil, muy cómodo. Y esta tarjeta aproximadamente sale unos 3.000 won la tarjeta, pero el colgante puede llegar desde 10.000 won a 15.000 won y tienen características como cacao talc o tienen de line, como los animados. Y cada vez que tú usas la tarjeta sale 1.200 won el pasaje para poder subirte, pero por ejemplo si tú haces un cambio de línea o cambias un transporte, te sale de acuerdo a los kilómetros que tú avanzaste. Y también, por ejemplo, si tú tomas el bus tienes que pasar la tarjeta cuando te subes y cuando te bajas. Tip número 11. Seguridad. Bueno, aquí en Corea, esto más que un tip o más que es una recomendación, es como un consejo, es más también para comentarles. Por ejemplo, nosotros cuando vinimos a Corea pensamos que, como todos los países, iba a ser un país inseguro porque bueno, somos extranjeros, no estamos confiados. Y bueno, aquí en Corea tienen la cultura de todo lo que es robo, es como, no existe, o sea, hay pero muy poquito. Nosotros como extranjeros tenemos como mucha confianza a la hora de dejar nuestras cosas. Por ejemplo, los coreanos van a un café y dejan todas sus cosas, en su llave, su teléfono encima de la mesa, se pueden ir 2 horas, vuelven y están todas sus cosas. Sí, ahora sí que no tienes por qué preocuparte, tampoco ahora sí que dejar tus cosas como que ahí, pero tienen como que esa seguridad de sentirse así un poquito más tranquilos, ya que igualmente, por ejemplo, en mi experiencia, una vez perdí mi cartera en un café, la dejé, la olvidé, y lo bueno que tenía una tarjeta con mi dirección donde trabajo, y a las 2 horas vino la chava y me regresó mi cartera con todas mis tarjetas, dinero, y eso fue algo como muy sorprendente para mí. Y a mí también, por ejemplo, se me perdió la billetera en nuestro primer video cuando grabamos en el lugar de los juegos, en el arcade. Yo la usé de trípode porque bueno, y luego yo llegué a mi casa, no la tenía, y yo volví 2 días después al mismo lugar y tenía mi billetera y tenía mi dinero, tenía mis tarjetas, tenía todo. Tip número 12, vida nocturna. Bueno, aquí en Corea hay una gran infinidad de lugares donde puedes salir a divertirte, y dependiendo de la zona en que quieras ir, como sea Gangnam, Itaewon, Hongdae, son los lugares como que con más lugares que puedes ir a divertirte. Entre ellos puedes ir a lugares para bailar, ir a cantar, como son los Noreban. También hay muchos lugares donde puedes ir a cenar, ya que hay muchos restaurantes donde están abiertos las 24 horas. En sí hay muchísimas infinidades de lugares donde puedes divertirte aquí en Corea, ya que la vida nocturna es infinita. Tip número 9. Tiendas de conveniencia. Aquí en Corea hay conocidas 3 tiendas de conveniencia, el CU, ES25 y el 7-Eleven. Bueno, aquí en estas tiendas puedes encontrar así cualquier cosa, ya sea hasta recargar tu tarjeta, comprar comida, comprar muchas
Estas tiendas de conveniencia se pueden encontrar en cualquier esquina en Corea. Eso es algo que a nosotros nos sorprendió cuando llegamos, que desde el aeropuerto había 20, o por ejemplo tú vas a una calle y en cada cuadra hay 3 de diferentes compañías y tienen de todo. Bueno, en México sería como los tipos Oxxos que hay allá. Así en cada esquina siempre hay uno. Tip número 14, dinero. Bueno, una recomendación que les doy es que cuando vengan para acá a Corea, aparte de sus tarjetas de crédito o débito que vayan a ocupar aquí, asegúrense de hablar con los bancos, ya que algunas de estas tarjetas al usarse en el extranjero se bloquean. Así que asegúrense de hablar antes de venir a Corea con su banco. Y también les recomiendo que usen dinero o cambien antes de venir en algún banco a dólares, y estando aquí en Corea cambiar de dólares a won, ya que eso es un poquito más fácil a la hora de venir por acá. Bueno, la moneda que se utiliza aquí en Corea es el won, lo que es equivale a 17-18 pesos mexicanos cada 1000 wones. Tip número 15. Embajada. Nosotros les recomendamos que si vienen a Corea y por casualidad tienen algún problema, ya sea porque los robaron o problemas con la visa, acudan a sus embajadas. Yo aquí les voy a dejar el link para poder ir a la embajada chilena y la dirección de la embajada chilena por si tienen algún problema aquí en Corea y ir más rápido. Sí, de igual manera les vamos a dejar el contacto y la dirección de la embajada de México aquí en Corea. Aquí lo bueno es que por si existe o que hacen alguna actividad aquí chilena, su embajada se encarga de poder contactarse con ustedes, ya sea porque por ejemplo en México ya sea el grito o por ejemplo en Chile sea el 18 de septiembre y quieran hacer alguna fiesta, los llaman para que puedan asistir y sea mucho más divertido y puedan convivir con otros ciudadanos de sus países. Sí, de igual manera la embajada hace como una serie de eventos a través de todo el año por parte de comunidad mexicana aquí en Corea, y si llegan a estar aquí pueden contactar con ellos a través de Facebook, en grupos, o si no a partir de la embajada también. Bueno, estos son unos pequeños tips o recomendaciones que les damos. Espero que les haya gustado, o si tienen alguna duda sobre otra cosa también pueden llegar a preguntarnos, comentarnos y nosotros nos responderemos. Espero que nos apoyen, bueno, y nos comiencen a apoyar, porque bueno, este es un canal hecho para poder ayudarlos a ustedes, para poder ayudarnos a nosotros de repente, para responder y poder preguntarnos cosas que a lo mejor nosotros no sabemos o queremos como averiguar, y podemos averiguarlo todos juntos, así que por favor apóyennos, denos mucho amor, y si tienen ideas como decía Dani, por favor coméntenos, por favor hicimos en Instagram, en Facebook para que estén más conectados por si ya quieren respuestas más personalizadas, ya poder ayudarlos ya directamente. Así que eso, un beso chicos, ayuden, apóyennos. Adiós. ¡Ay, se me fue la onda! Páralo. Muy cansado. Muy cansado. Tal como... Tenga un vuelo. Que venían esos acciones. No la quiero mover, pero no me reí. Ya, espérate, yo primero. Ahí se queda. Pero el demasiado no quiero. Sí. ¡Sí! ¡Vuelvo frío! Ah, ¿cierto? Sí, pero es verdad. ¿Estás? Re bien. En México. Quedó bien, sí, pero creo que lo de México fue como... Excelente. Cartel ahí. A ver.